Buenas tardes a todos. El día es muy largo, a veces tiene las mismas horas, pero a veces se hace más largo, me parece que han pasado más horas, ¿verdad? Pero bueno, el caso es que estamos aquí, gracias a Dios, y tenemos oportunidad de seguir escuchando, de seguir aprendiendo y evitando de que no sea una manera, un aprendizaje intelectual que se nos quede en nuestra mente solamente, sino que sea algo que haga un efecto en nuestro espíritu, que es al final con lo que nos relacionamos con Dios. Entonces, bueno, yo creo que coincidimos seguramente todos, de que estamos en unos tiempos con un color muy gris. No son tiempos de luces, son tiempos muy intermedios. Ha habido tiempos en la historia de ciertos países que lo llaman el tiempo, un tiempo negro, un tiempo oscuro, hasta de ciertos personajes como pintores, como escritores y cierta gente que han tenido un tiempo de mucha oscuridad, de mucha falta de luz, ¿no? Y no había mucho fruto en su trabajo, tanto en los países igual. Pero esto a nivel mundial, en el sentido espiritual, son tiempos muy grises. Y Dios también nos ayuda, tiene la herramienta que los cristianos necesitamos para andar y ver estos tiempos que son grises, ¿vale? Que la oscuridad la vemos enseguida y la luz también la distinguimos a primera vista. Pero cuando viene, ¿verdad?, en una mezcla, hay que estar sabiendo qué es lo que estamos viendo y qué es lo que estamos queriendo recibir. Hay 1 millón, aproximadamente 1 millón de tonos grises, refiriéndonos a la pintura. Y esto me vale a mí de apoyo para hacernos ver de que hay no 1 millón, sino muchas fórmulas y formas y artimañas de Satanás, del diablo, del enemigo de Dios y de las almas rescatadas que él usa. Hay muchos tonos grises. Él se sabe manejar y camuflar y mimetizar en esta situación. Dios es luz, puramente luz. El diablo vive en la oscuridad, su imperio es un imperio de tinieblas, y ahí está, camuflado, mimetizado. Pero a la hora de poder engañar, viene de una manera, ¿verdad?, vamos a decir, este tono gris. 1 millón de tonos grises, ¿cuántos miles de artimañas puede tener Satanás para engañarnos? Dice que hasta a los que han creído va a poder y va a querer engañar. O sea que es un plan del diablo. Pero Dios también dice, bueno, yo tengo mi palabra, la tenéis que conocer, tenéis que creerla y ponerla en práctica. Y ahí os voy a dar el método para poder vivir y para poder distinguir lo que es mío y lo que es del diablo. Entonces, bueno, este asunto lo tratamos bíblicamente como el discernimiento. Es algo que tenemos más o menos oído, sabido, a lo mejor, y es muy importante. Es algo que no nos podemos decir, no, a mí no me hables de este asunto, no me enredes con estas cosas. Es muy importante, porque son tiempos con este tipo de color, vamos a llamarlo así, para entenderlo. Entonces, bueno, como digo, la palabra de Dios tiene su mecanismo, tiene un sistema y tiene unas pautas a seguir muy, muy claras. Si las seguimos, vamos a avanzar en el discernimiento y en los sentidos, se agudizarán los sentidos de qué, del bien y del mal. Esto está escrito. Si está escrito es porque se puede conseguir. De hecho, debemos de conseguirlo. No debemos de ser este tipo de iglesia o de creyentes o de grupo. A mí háblame de la gracia del Señor. Háblame lo que quieras, qué bueno. Háblame de que la salvación no se pierde.
háblame de esa cosa, pero a mí no me hables de esta cosa, que no me enredes. Pues eso es un engaño, un engaño. Vamos a ir lo primero al libro de Ezequiel, en el capítulo 44 y en el versículo 23. 44, 23. Está dentro de las leyes del templo y nos encontramos en este versículo que dice: y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Es un buen versículo, digo, para comenzar y poner, ¿verdad?, ahí nuestro punto de partida. Nos tienen que enseñar. Es algo que no puede desaparecer de la iglesia, del grupo, de la congregación. Tiene que haber siempre alguien que nos enseñe a distinguir de lo santo de lo profano, de lo limpio y lo que no es limpio, de discernir, en una palabra. ¿Cómo podemos decir del discernimiento? Pues yo creo que lo más fácil es decirlo como distinguir, tener claridad de lo que sí es de Dios y de lo que no es de Dios. Poder distinguirlo. ¿Por qué? Porque en un gris claramente es una mezcla. Por eso sale el color gris. Es una mezcla de blanco y de negro. Entonces, si no hay discernimiento, lo que veremos nos puede llegar a engañar. Y hay mucho engaño. Todos lo sabemos. Y hasta los propios cristianos, si no avanzamos, si no maduramos, lo que nos ocurre es que, ya lo leeremos también en Hebreos, dice: con los años que lleváis congregándoos, con los años que lleváis leyendo la Biblia, con los años que lleváis oyendo las mismas cosas, todavía tenéis que tomar leche. ¿Por qué? Por lo que estamos hablando. No hay discernimiento. Cualquier cosa, estamos muy expuestos a estar engañados. Y es un terreno altamente peligroso. Tenemos la meta, que es la salvación final. Como andemos no discerniendo lo que está pasando, lo que es de Dios y lo que no es de Dios, nos metemos en un terreno muy farragoso, ¿vale? Tenemos un compromiso, es lo que está diciendo aquí. Los que vamos experimentando, teniendo experiencia en la vida espiritual, tenemos un compromiso. O sea, eso de que ser un profeta mudo, el profeta es el que anuncia. O sea, callarnos lo que ya sabemos que es de la luz, eso es una falta de compromiso. Tenemos un compromiso y podemos hablar, debemos de hablar de lo que ya hemos experimentado. ¿Por qué? Porque eso ayuda a otros a saber cuál es la verdad. Que a veces decimos, no, es fácil. A veces puede ser fácil, pero muchas veces no es tan fácil. Y vemos mucha gente muy engañada. Muy engañada. Lo primero que tiene que hacer, o que hemos tenido que hacer en la recién conversión, cuando recientemente nos convertimos. Lo primero, hay cosas muy básicas. Una, dejar de mentir y ser verdaderos. Eso nos apunta y nos da una posición. Y otra, la obediencia. Dejar de mentir es no fingir, porque al final mentir es fingir. Y eso es lo primero, de las primeras cosas que hay que hacer. Si yo me ato a eso, nunca avanzaré. Y estaré tan expuesto a la mentira, ¡wow! Y el diablo es padre de mentira. Quiere decir, 1.000.000 de tonos grises. Hacíamos hace años una obra de teatro y una de las cosas que salían es que alguien representaba al diablo y había engañado a muchos que había allí, con varias cosas. Y se daba la vuelta, ¿verdad? Y tenía como una careta atrás, pero la cara de delante era algo
bueno, como alguien normal. Se daba la vuelta y era el diablo. Y decía, tengo un engaño, una mentira para cada uno de vosotros. Él es fabricante de mentiras. Y a veces creemos que estamos en toda la verdad y eso no hemos llegado a esa madurez. Nos queda mucho por avanzar, pero hay que empezar. ¿Vale? Dejamos de mentir, empezamos a obedecer para que no se endurezcan nuestros corazones y nuestra vida y empezamos a avanzar, a madurar, a vivir una vida de santidad. Y a veces lo que creemos, mira, un engaño muy común es, al no conocer la verdad, muchas de las cosas que gente rebate al liderazgo es, bueno, pues no es tan importante. ¿No habéis oído esto? Y el otro está diciendo, es muy importante. ¿Qué está ocurriendo en esta persona que no lo ve? Gris. No lo ve, no discierne lo que se le está diciendo. Y esa falta de discernimiento nos lleva a un terreno muy peligroso. El diablo está actuando. El misterio de la maldad está actuando. Bim, bam, bam, bam. No para. ¿Vale? Entonces tenemos este versículo como una entrada, ¿verdad?, a todo esto. Decíamos que tenemos un compromiso. La ignorancia esclaviza a la gente. Piénsalo. La ignorancia, o sea, el no saber, el no tener discernimiento, el vivir la vida cristiana como jijajijojo. Sí, hay un gozo y una alegría, sí, pero cuidado. La falta de conocimiento, la falta de discernimiento nos esclaviza. Y estamos en un mundo muy astuto. El que sabe la verdad y no la comparte, lo que hace es esclavizar a esta persona. La tiene como, él está por encima. No te cuento la verdad, yo la sé. Y ahí comienza ahí con una cierta atadura. No deja que, y la verdad hay que compartirla. Por eso un cristiano no se puede callar. Porque va experimentando verdades de Dios. Va experimentando, he fallado. Vamos a ver luego también un pasaje donde Pablo, en su experiencia, que era mucha, ¿verdad?, cuenta que una niña que tenía un espíritu de adivinación, ¿recordáis?, dice que ¿cuántos días llevaba detrás de él? Unos cuantos. Pero llegó un punto, y a veces decimos, Pablo se cansó de tenerla atrás. No. Pablo cuando estuvo seguro, cuando discernió la situación, porque aparentemente le iba diciendo cosas buenas. Lo veremos, ¿vale? Es muy importante. Es esa dualidad de lo que parece una verdad, pero está detrás una gran mentira. Sin discernimiento estaremos esclavizados. ¿Vale? Bueno, vamos a ir a Oseas y aquí tenemos un versículo que lo conocemos bastante bien. 4:6. Los profetas menores, los que escribieron menos cantidad de escrito, decíamos Oseas. Bien. ¿Tenéis? Adelante de Joel, después de Daniel. En el capítulo 4, versículo 6. Cuatro y 6. Dice, mi pueblo, ¿qué le pasó a su pueblo? Dice, destruido. Destruido, dice, porque le faltó conocimiento. Y el conocimiento se adquiere. Y el diablo sabe cómo actuar, y también en la iglesia. También en la iglesia sabe cómo actuar. ¿Vale? Por falta de conocimiento, por falta de discernimiento, dice, por cuanto desechaste el conocimiento, dice, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me he olvidado de tus hijos. Unas consecuencias. Unas consecuencias. La iglesia y el liderazgo está para evitar las consecuencias. Entonces, sí, tenemos confianza, pero
hay que separar lo que es la confianza con la responsabilidad que tiene cada una de las personas que forman la iglesia, la congregación. Es muy importante, porque nos llevamos bien y nos tuteamos. Oye Juan, oye Paco, oye... ¿no? Nos llamamos por el nombre y eso no es una falta de nada, pero estamos en unas posiciones en la congregación por algo, para hablar y que la gente no le falte el conocimiento, para que sepa las cosas que son de la luz y las que no son, en llevándonos a que leamos la Biblia, llevándonos a que llevemos una vida de oración, porque preguntarle todo a Dios es lo más correcto. Y cuando experimentamos esas cosas, tenemos una conversación. Oye, hay que hacer esto o lo otro. Vamos a preguntarle a Dios y seguramente, claramente que nos va a contestar. Y quedarte ahí tranquilo. ¡Bum! La respuesta viene. Y todo lo que viene de Dios tiene que ver con la verdad, con lo que hay que hacer. ¿Ves? Entonces sí que necesitamos. No nos podemos callar. No debemos callar porque tenemos un compromiso. Porque al final hay unas consecuencias. No podemos caer la Iglesia en decir vamos a hablar de un evangelio pues con otro nivel, más bajito, ¿no? Como hablábamos antes. Hermano, que la salvación no se pierde. Y en un punto mal interpretado, mal dicho, mal entendido, consecuencias graves. Hermanos, la gracia de Dios, el amor de Dios, pero también la justicia, y también la santidad, y también esto y también lo otro. Hay un equilibrio. Por eso toda la verdad, la suma de toda la verdad, es necesaria. No nos debemos de callar. No, es que yo no puedo, es que yo no sé, pues hasta donde puedas. Toda la experiencia que hayas adquirido en el tiempo que llevemos hay que comunicarla. Y tiene que ser una experiencia que comuniquemos que sea veraz, real, basada en la palabra de Dios. Y si no estás seguro, la Iglesia es un lugar para preguntar. Es un lugar donde de protección, porque ofrece una protección la Iglesia. No el local, sino la congregación en sí. ¿Vale? O sea, son las grandes consecuencias para el pueblo. Por falta de conocimiento, por falta de discernimiento, por falta de la verdad, de conocimiento de la verdad. No es intelectual, sino un entendimiento espiritual. Bueno, antes comenté de que el diablo va a querer actuar en la Iglesia, seguro. Y dije también de que en las predicaciones o en el estudio bíblico tiene que estar al nivel de la palabra. Nunca modificarla o hacerle creer a los demás de que hay un nivel bajo y en ese nivel más bajito y comodito, vas a estar igual. No, hay que estar al nivel y en el lugar donde hay que estar, por tu propio bien. Dice, no, yo me voy a la otra iglesia porque allí no hay una exigencia allí. La exigencia no viene de parte del liderazgo, ni de los pastores, ni de los líderes, ¿no? Viene de parte de la palabra de Dios. Pero al ser hablada por otro, el otro que interpreta que es esta persona la que pone un nivel. No lo pone la propia palabra de Dios. Entonces es importante tal cual viene, tal cual la vivo y tal cual la transmito, por ayudar a otras personas. La verdad tiene que ser sabida, porque si no la gente está, y hermanos, creyentes, esclavos, ¿vale? Bueno, y actúa. Una de las cosas en las que actúa es que no se lea la Biblia. Yo creo que nosotros no predicamos ese asunto. Puedes mejor leer, bueno, pero pon otros libros, porque hay autores muy relevantes, con mucho entendimiento, muy famosos, ¿verdad? Ponlo ahí. Bueno, no hay problema de leer los libros,
revelación, hay libros de teología, de doctrina, sabiendo bien escogerlos. Pero la Biblia, principal. Nunca podamos decir, mézclalo. Ten tu tiempo, pero tu tiempo es mi tiempo de la Biblia. Y eso se puede filtrar, puede entrar en la iglesia. ¿Para qué? Para que no se haga lo que debemos de hacer, para que la verdad no se conozca, para que si no conocemos la verdad no discernimos la verdad. ¿Vale? Otra de las cosas es el tema en el nombre de Jesús. Muchas veces venimos y decimos, ¿a qué venimos? ¿A qué se reúne la iglesia? ¿Para qué? Para ensalzar el nombre de Jesús. Y el nombre de Jesús tiene que ser ensalzado en cada una de las reuniones, en cada momento de nuestra vida. No somos nosotros, sino Cristo en nosotros. La esperanza de la vida eterna es Cristo. Y empezar, dice, bueno, alguno dice de meter mucha vida de otros santos. Pero yo digo que un mensaje, una predicación, si no está la persona de Cristo en primer lugar como protagonista, ya sea el tema que sea, si no sale el tema de la cruz y el tema de Jesucristo, no llega. El diablo sabe. Habla de esto, habla del otro. Pero el nombre de Jesús lo dejas a un lado y eso el Espíritu Santo no lo hace llegar al espíritu de los demás. No somos alimentados. Tiene que estar siempre, siempre ensalzado el nombre de Jesús. Ningún otro hombre, ningún otro siervo de Cristo, nadie, ningún autor de este siglo, ni del pasado, ni del antepasado, puede estar por encima su nombre y su doctrina y lo que él ha escrito, por encima de lo que Cristo hizo en la cruz. Eso es fundamental. Y eso es un ataque que puede venir. ¿Vale? Más cosas. El tema del Espíritu Santo. El tema del Espíritu Santo es fundamental también. Y ahí también se ataca mucho. Yo no sé si habéis oído alguna vez de que hay una doctrina, hay una enseñanza que dice acerca de que los dones y la vida del Espíritu, la vida del Espíritu Santo fue para la época en la que estaba escrita la Biblia. Pues hay gente que predica así. Y de que los dones han cesado. ¿Para qué? ¿Por qué viene ese engaño? Porque debilitan a la iglesia. Porque el Espíritu Santo es fundamental para el discernimiento. Jesucristo, su nombre es fundamental. La Biblia, por encima. Los dones han acabado. Y enseñar, dice que los dones ya no existen. Dice que no son para este tiempo, que este tiempo de los dones y del Espíritu Santo ha terminado, eran del pasado. Eso es una gran mentira. Pues se predica eso y eso cae en la mente y va dando y dando y dando y daña. Y no conoceremos nunca la verdad de Dios. 3, 4 puntos. El último. No hace falta congregar. No te preocupes. Si vas, si no vas, no vas. No pasa nada. El domingo, por lo que has trabajado esta semana, vete al campo y a tu picnic. ¿No? Si eso se toma por rutina, hay que tener cuidado. Y si no, allí cuando estés en el campo, te coges el internet y te escuchas una predicación, listo. La congregación, congregarse es fundamental. Es un lugar de protección. ¿De qué nos protege? De que cuando estamos, a lo mejor no somos ni de aquí, pero es viendo un poco el panorama, ¿verdad? En general. Es muy fácil decidir por estas cosas para no venir. ¿Qué ocurre con estos 3, 4 puntos? Que nos separan, que nos cortan, que nos llevan a un lugar donde cuando venga el día de tener un problema serio no conocemos, no sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer. No sabemos si tirar para adelante, si tirar para atrás. Si la salida está por aquí, si está por allá. Porque si esto llega a ser un hábito, al final es un gran problema. Un gran problema.
yo creo que son cosas muy prácticas, ¿no? Que podemos llegar a entender y que se pueden llevar a la práctica muy claro y tenerla muy fácil de retener en nuestra mente, en nuestro corazón. La palabra de Dios, lo primero, ¿vale? No otros libros, sí otros libros, pero la palabra de Dios. Bien. La exaltación de nadie más que la del nombre de Jesús. Número 2. 3. El tema del Espíritu Santo. El tema completo del Espíritu Santo con todo su don, con toda su actuación y no darle lugar a Satanás. Hoy hablábamos en casa, estábamos los tres con Roberto y tal, una pregunta, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es una pregunta bastante común, pero hay que saber. ¿Ves? Hay que preguntar. Para saber, es una protección. Cuando preguntamos nos estamos protegiendo. Todo del Espíritu Santo. Y la cuarta, congregarse. Ahora, cuando en el cuerpo humano viene una enfermedad, hay un sistema inmunológico, ¿vale? que ataca a la enfermedad y lo que produce que son anticuerpos, ¿no? Salen los anticuerpos y lo que hacen es reducir a la enfermedad, produciendo una pus. ¿Lo ves? Sabemos que los anticuerpos, la defensa del cuerpo está atacando, está produciendo esa pus. Va sacando la pus, va sacando lo malo, pero discernimos, vemos de que hay el sistema funciona, el sistema inmunológico funciona. Si eso lo traspasamos a la vida espiritual, puede ser muy buen ejemplo. Bueno, yo voy a sí. Sí, es que había pasado la hoja, no había. El enemigo lo que hace también es atacar al sistema, vamos a llamar un sistema inmunológico, para la iglesia. Y tiene que ver con los maestros, tiene que ver con los predicadores, tiene que ver con los pastores, tiene que ver con el liderazgo, tiene que ver con los consejeros. Este es un sistema que inmuniza a la iglesia. Y bueno, vamos a calcular esto. Porque de estos hombres con experiencia, lo que hace, lo que la iglesia se aprovecha es de que ellos son los que transmiten de una manera como ahora la palabra de Dios sin adulterar, lo más correctamente interpretada y demás. ¿Cómo ataca? ¿Cuál es el ataque? Pues mira, muchas veces difamar, mentir acerca del liderazgo, eso es del diablo. Hacer que alguien peque, que caigan los pastores, que caigan los líderes, que caigan los ancianos. Si ese sistema cae, el sistema de inmunidad en esa parte muere. Y es muy fácil atacar a la iglesia. Y esto es una estrategia que ha usado el diablo durante mucho tiempo en muchas iglesias, infiltrándose, y no es algo moderno de ahora, sino que Pablo decía, cuidado, en cuanto decía, bueno, Jesús lo dijo, y los apóstoles también escribieron de él, en cuanto se rompa ese sistema, las ovejas quedan a merced del diablo. Dice que los pastores lo que hacen es poner estacas, vallar, o sea, difamarles, es hacer que otros que han oído esa difamación, esas mentiras acerca del liderazgo, ya no le crean. Y el diablo sabe lo que hace, se frota con algo. Porque empieza gente a tapar los oídos porque han oído una mentira acerca de él, una mala
una mala acción. Dice, hacerle fácil a los pastores, a los hermanos, a los espíritus. Porque es una carga. No echemos más de lo que hay que hacer. Que cada uno hagamos lo que tenemos que hacer. ¿Vale? Entonces, la difamación, el derribarles, el destruir esta parte, deja a las ovejas en boca del diablo. Deja a las ovejas expuestas a los lobos rapaces. ¿Qué hicieron qué escribieron algunos de los apóstoles? Pedro, cuidado. Dice, los que salieron de nosotros no eran de los nuestros. Dice, cuidado con estos que van y entran y traen otro tipo de doctrina, que andan enseñando a escondidas a los demás, porque están mordiendo a las ovejas. Y esta situación hay que discernirla, porque se puede cobrar. El problema de oír mucho de personas o de gente que no conocemos, que tienen sus páginas, tienen sus canales y demás, es bastante peligroso hasta ciertos libros, porque siembran a lo mejor algo que no es de la declaración de fe que esta iglesia tiene. Y tiene que ver con lo que es el tema del Espíritu Santo, es un pilar, y acerca de otras cosas. Y exponen, dejan expuestos a esa oveja, a ese creyente, a ese discípulo, en manos del lobo, del diablo. ¿Vale? Entonces eso no se puede romper, hay que tener mucho cuidado. Dice, si alguien habla de un anciano, o tienes que ir a decir algo a un anciano, te dice, ¿cómo tienes que hacerlo? ¿Cómo tienes que hacerlo? Como si fuera tu padre. Si es una anciana, como si fuera tu madre. O sea, con todo el respeto, con toda la credibilidad que merece. No dice que no haya que hablar o decirle, no, de la forma que hay que hacerlo. Pero si oigo una difamación de cualquiera de los liderazgos, de cualquier hermano, hay que tener cuidado. No hay que creérselo ya de repente todo. Es con una protección. Porque muchas veces el diablo lo que busca en ese sentido es derribarlo, quitarle crédito, ensuciar su testimonio. Y eso es algo que hace. Al caer estos pilares, el resto del rebaño queda expuesto. Entonces en eso hay que tratarlo de una manera. Por eso necesitamos discernir la actitud, lo que viene a nuestros oídos, lo que dicen de un hermano, lo que dicen de un anciano, lo que dicen, cuidado, la difamación. ¿Vale? Bueno. Vamos a la primera carta de Timoteo, ya nos quedamos en el Nuevo Testamento. En la primera carta de Timoteo, en el capítulo 3, versículo 15, es un versículo que conocemos bastante. La iglesia tiene que ser de esta manera. Leemos el 14 si queréis, dice, esto te escribo, dice, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, dice, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es lo que estábamos hablando, cómo conducirnos en la casa de Dios. Dice que es la iglesia del Dios viviente. Ahora, ¿qué dice? Columna y baluarte de la verdad. Y ahí es a donde hay que hacer. Y eso es lo que hay que transmitir, la verdad. Por eso, dice, no finjáis vuestra fe, no finjáis vuestro amor. Lo primero es que hay que dejar totalmente de mentir. Padre de mentira. Y eso es una gran puerta. Y eso es lo primero, de las primeras cosas que hay que dejar de mentir, de ser sincero. Y eso te libra, eso te hace libre. Porque eso es la mentira es todo lo contrario a la verdad. Y nos ponemos de parte del diablo. No crecemos y no avanzamos y estamos siempre expuestos a
al diablo. No tenemos un conocimiento verdadero de la verdad de Dios. Vemos un gris y no sabemos lo que estamos viendo. El camuflaje es como algo parecido a lo que estamos hablando del gris. Hay gente que está muy acostumbrada a vivir en la selva y a vivir en el campo. Y ahora venimos nosotros, que no hemos pisado, ¿verdad?, el monte en nuestra vida, y viene uno y dice, cuidado, ahí no sé qué. Es incapaz de verlo, ¿sí o no? El otro ya lo sabía. ¿Por qué? Porque está acostumbrado, está ejercitado. Si nosotros seguimos ejercitándonos en ese ambiente, llegaremos un día a ver lo mismo que ve. Entonces necesitamos compartir, hablar de la verdad, para que la gente pueda, los demás hermanos puedan seguir avanzando, ¿no? Como dice la palabra, ejercitándose. Cuando haya un buen ejercicio, una buena madurez, es fundamental. ¿Cuántas veces nos hemos estado en un engaño por tiempo? Ahí engañados y diciendo, mira, que no es así, que no es así, que es esto, que no otro, que es eso, que va, que pon, que va. Puede que llegue un día, si te empiezas a ejercitar bien en la verdad, digas, ¿a dónde estaba metido? ¿Qué cosas estaba haciendo? Mira cómo estaba haciendo. Pero para llegar ahí hay que estar bien centrado. E ir a por la verdad, siempre por la verdad. ¿Vale? Bueno, columna y baluarte. Es como una firmeza que sujeta la columna. Y un baluarte es una parte de la muralla de defensa de una fortaleza. Es una parte que es como, mira aquí la muralla, pero luego hay un pico así, un saliente, que avanza un poco más fuera de la muralla para resistir antes el ataque. Eso es un baluarte. ¿Vale? Entonces la Iglesia de Cristo es baluarte y columna no de cualquier cosa, no de lo gris, sino de la verdad, de la palabra, de la luz. ¿Vale? Bueno, vamos a los hechos. Venga, capítulo 16, los hechos que hicieron los apóstoles por medio del Espíritu Santo, ¿no? No eran ellos, era por medio del Espíritu Santo. Y en el capítulo 16, versículo 16, vamos a empezar. Por causa de esto fueron encarcelados. Dice, aconteció, versículo 16, que mientras íbamos a la oración, a congregarnos, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Dice, la cual daba gran ganancia a sus amos. ¿Y con qué? Adivinando. Tenía un demonio, un espíritu de adivinación. Y con ello ganaba mucho dinero los amos de esa muchacha. Dice, dice que siguiendo a Pablo y a nosotros, y siguiendo a Pablo y a nosotros, dice que daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Dice, quien os anuncia el camino de la salvación. Fíjate. Dice, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, llegó un momento en que era desagradable, desagradable en el momento que la discernió, porque realmente podemos ver que no sabía que era una muchacha, y lo que decía era malo, era mentira, era verdad, ¿no? Eran siervos del Dios Altísimo, una verdad llevaba detrás de él, una verdad siguiéndolo. Siervos de Dios, y lo que hablan dice que es para la salvación de las almas. Ahí estaba esa voz. Pero ella dice que con los días, Pablo, discernió el espíritu que tenía. Y este dice que se volvió y dijo al espíritu, habló directamente al demonio que tenía. Dice, te mando en el nombre de ¿quién? De Jesucristo. Por eso es importante. Jesucristo, no en el nombre de Pedro, ¿conocéis a Pedro? No, el apóstol, de Juan, el amado. No le dijo, de Jesucristo. Ahí fue. Dice que salgas de ella. Y salió
en aquella misma hora. Dice, pero viendo sus amos, dice que había salido la esperanza de su ganancia, dice, prendieron a Pablo y también a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Dice que presentándolos, bueno, al final acaban en la cárcel con este tema. ¿Qué quiere decir? Que hay que distinguir porque el RIS es una mezcla. Y aquí vemos una claridad de que venía una mezcla, de que hay una exposición, vamos a decir, de una verdad, de bíblica, algo cristiano, pero hay que discernir, porque detrás, ¿quién estaba hablando? ¿Qué había detrás? Dice, un demonio, un espíritu de adivinación. ¿Para qué? Estaba estorbando. Aunque parecía que estaba ayudando, lo que estaba es estorbando. Y Pablo estaba ejercitado, porque necesitaba ese ejercicio, lo necesitamos todos, y nos queda como ejemplo, ¿verdad? Nos queda como ejemplo de que a veces no todo, una verdad, ¿verdad? Por detrás está escondida una gran mentira. Hay muchas veces, a lo mejor habéis oído acerca de la lengua de las serpientes, que la representa en el Edén. Es una lengua que tiene dos partidas, ¿verdad? Y ahí vemos en el Edén cuando le dijo, ¿qué os ha dicho Dios? Que no comáis de todos los árboles. Y Eva le dijo, no, de uno solo. Y dice, bueno, eso es mentira. ¿Ves? Había una mezcla, supo muy bien cómo manejar ese asunto, hasta tal punto que lo convenció y cayó en el engaño, con una sutileza, ¿verdad? Con una verdad, pero detrás ¿quién estaba? Satanás. Si no vemos con claridad las cosas de Dios, estaremos en un engaño, y por muchos años probablemente. Pablo, un hombre ya con batalla, lleno de Dios y demás, pero llegó un momento, dice que era tanta la inquietud, ¿no? Dice, bueno, podía decir, bueno, esta nos viene haciendo propaganda, ¿no? Nos va diciendo y nos va dando propaganda de quiénes somos, bueno, no está mal, ¿no? Pero llegó un punto, boom, que discernió el espíritu que tenía, y era la adivinación. Era un demonio que tenía. Dice que le dijo, sal, y salió en ese momento. Y claro, la ganancia con la que los amos, los dueños de esta niña, de esta muchacha, se ganaban el dinero adivinando, como ahora existe, ¿no? La cartomancia, la brujería, todo este tipo de cosas, daban un dinero que se quedaron sin él. Lo denunciaron con una mentira y acabaron en la cárcel. Es importante no distinguir. Es importante el sistema de la Iglesia, porque el otro día hablábamos de los diáconos. En el momento en el que se ordena la Iglesia hay prosperidad. Hasta tal punto llegó, dice que hasta los sacerdotes, gente judía de la religión, se convertían, obedecían a la fe. Eso fue un movimiento de Dios. Cada uno tiene que estar en el lugar que puede estar, no en el que de repente te ves ahí. Y te puedes ver, pero tienes que decir, Señor, capacítame para esto. Se ordena. Si nunca estamos, es porque no tenemos con qué estar. Y si estamos a veces es por otro tipo de cosas. No es por antigüedad, sino por ancianidad. Para que todo vaya bien. Bueno, si queréis leer si entera luego la historia que nos cuenta el libro de Hechos, vamos a la carta a los Hebreos. Solamente un poquito más y terminamos. Hebreos capítulo 5, versículo 12. Fíjate que pone advertencias.
una advertencia más encontramos contra la apostasía. Dice, en el versículo 11, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir. Difícil también de explicar. Dice, por cuanto os habéis hecho tardos para ver. O sea, se veía a lo mejor Pablo como diciendo, ¿cómo le explico yo a estas personas, a esta iglesia a la que se está dirigiendo, a este grupo, por su tardanza de oír, por haberse dejado tanto, por no haber tomado en cuenta la verdad en toda su dimensión? Dice, muchas cosas tengo que decir, pero se me hace muy difícil explicarla porque estés en un punto que no debíais de estar. Entonces, ahora, ¿cómo hago? ¿Qué sabiduría de Dios tengo que usar para poder haceros entender cómo estáis y lo que no tenéis? Y empiezo a hablar. Versículo 12, porque habiendo de ser ya, fíjate, maestro, enseñando la verdad, dando conocimiento espiritual a la iglesia, dice, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar a vosotros otra vez cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Dice, y habéis llegado a ser de tales, dice, que tenéis necesidad todavía de lo más básico. Dice, y no de alimento sólido. Esto es una consecuencia. No, háblame de Nicodemo, del otro. No me líes a mí con muchas cosas. Cuidado. Toda la palabra de Dios es toda para uno. Y hay que avanzar. Y avanzamos en la verdad. Y tendremos discernimiento. Y no nos quedaremos como estos, dice, años congregándose. Porque dice, habéis llegado a ser que tenéis tanta... No, anteriormente dice, después de tanto tiempo, les dice, años congregándote, años leyendo, años oyendo la misma exhortación. ¿Cómo te explico yo ahora en el estado espiritual en el que estás? ¿Cómo te lo explico? Pues tienes que comer. Y todo se resume, dice, y todo aquel, dice, que participa de la leche, que es inexperto. No ha llegado. O sea, no puede discernir. Y muchas veces somos librados de cosas por la pura misericordia y la gracia de Dios, y otra por la cobertura que tenemos con los demás. Pero no porque nosotros lo hayamos visto. Pero si se nos presenta un problema muy personal, ¿sabremos distinguirlo? Ese es el problema. ¿Sabremos distinguirlo? Inexperto, no en cualquier cosa, sino en la palabra de justicia. Dice, porque es niño, no lo distingue. No se puede defender. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Dice, para los que, por el uso de los sentidos ejercitados en el discernimiento. Usar no los sentidos comunes, sino el sentido del discernimiento. Discernir. Dice que hubo un momento en que, ¡bum!, se molestó. El sentido del discernimiento, ¡bum!, se manifestó. Se dio la vuelta y le reprendió. Tienes un demonio fuera. ¿Vale? Y el discernimiento tiene que ver con el bien y con el mal. ¿Qué leíamos en Ezequiel? Contra lo santo y lo profano, contra lo bien y contra el mal. Porque si no, seremos niños que no se pueden defender. Y a veces nos defendemos de una manera muy humana, muy carnal, muy aquí estoy yo. Y a veces usando la palabra de Dios para hacer más mal que bien. Eso no es una defensa. Eso no es una manera de defender. No es la manera. La manera de defenderse como una persona adulta en Cristo tiene que ver con la palabra de justicia y bien usada. ¿Vale? Nos quedamos con este versículo. Hebreos 5:12, bastante conocido.
Ya dijimos que lo que estamos aprendiendo y lo que aprendemos no tiene ningún propósito de que seamos unos intelectuales de la Biblia, ¿vale? Que vaya toda nuestra cabeza y quede, y cuando venga la situación, por recuerdo por recitar cualquier pasaje de la Biblia, no podemos defendernos contra eso. De esa manera intelectual no discerniremos. Es un ejercicio de discernimiento del bien y del mal, de un conocimiento de la verdad en una manera espiritual. El que tiene hambre y sed de justicia, la palabra de justicia, la palabra de verdad. ¿Vale? Bueno, el tema padres y el tema hijos. Hay que tener cuidado con lo que vemos en la televisión. Y hablamos de hijos carnales y hablamos de hijos espirituales. En la obra, pues, siempre hemos cuidado mucho lo que vemos en las películas, porque por medio de ahí vienen muchos mensajes donde transforman con el tiempo la mentalidad y nos hacen creer lo que nos... Y de repente estamos viendo ahí, ¡pam! ¡Bum! 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 Y está entrando. El diablo es muy astuto. Y los jóvenes, ya sea en Cristo, ya sea como joven y en Cristo jóvenes, tienen que ser bien cuidados, bien instruidos. Ellos tienen que tener mucho hambre de Dios y pedírselo a Dios. Dios, por favor, necesito conocer tu verdad, no quiero ser engañado. Ahora está muy de moda el tema de Netflix. La gente habla de Netflix es famoso para el mundo, tiene de todo y demás. Pues resulta que en el mundo cristiano, Netflix se le da una gran alerta. Hay que tener cuidado. Es una organización de mucha alerta. Habrá cosas de entretenimiento, pero por lo que sea está saliendo muy en las conversaciones. Cuidado, Netflix, cuidado. Y habrá más, pero se ve que es el más famoso. ¿Por qué? Porque está siendo muy sutil. De repente, ¡pum!, te cuelan una imagen ya no de sexo, que también, sino de cualquier otra cosa. Y te nublan la verdad. Los padres. ¿Qué ocurre con esto? Lo que entra por los ojos y lo que vemos, lo que está diciendo es que te duerme el sistema de inmunidad. Te lo duerme y cualquier cosa, ¡bum!, te la tragas ya sin ningún tipo de reparo. Si te acostumbra tu mente a recibir y tus ojos a recibir este tipo de cosas, porque te lo duerme, es diabólico. Es una estratagema, es un arma. Por eso tenemos que estar bien protegidos. Bien protegidos. Vale. La verdad tiene sus recursos, como la maldad tiene sus recursos. Hemos hablado de cómo actúan y cómo quieren derribar y cómo pueden entrar, cómo quieren entrar. En la actualidad, en la Biblia, nos cuentan todo esto. Pero la verdad tiene su sistema. Tiene también sus recursos. Vamos a ir a uno muy conocido, ¿vale?, que tiene que ver con la palabra. 3 cosas y termino. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 31 y 32. Seguro que se os ha dado 8. Entonces, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído. Dice, si vosotros permanecéis en ¿qué? En la palabra. La palabra. Tiene que ver con un recurso, un gran recurso para el discernimiento. Un gran recurso. Permaneciendo en la palabra, dice, seis verdaderamente mis discípulos.
si estamos en la palabra, nos convertiremos en discípulos, en aprendices verdaderos. Verdaderos. Y leyendo la palabra de la manera que hay que leerla. ¿Vale? La palabra de Dios es algo que Dios nos ha dejado como un tesoro. ¿Vale? Y a veces lo que decimos es, bueno, consiste en leer. El otro día vi un mensaje por los WhatsApp que hablaba de la oración. Y hablaba diciendo, bueno, a veces nos confundimos y creemos que la oración tiene otro punto y es un regalo de la gracia de Dios. Y justo lo que está diciendo de la oración es que es la manera en la que Dios nos permite acercarnos a Él. O sea, ese es el centro de la oración. Para eso es la oración. Es una acción de gracia de Dios. ¿Para con qué? Para podernos acercar a Él. ¿Cómo nos acercamos a Él? Por medio de la oración. Ese es el núcleo, vamos a decir, el centro de la oración. Y dice, no podemos decir que tengo que orar porque soy cristiano. Hoy no he orado. Hoy no he pedido a Dios. Si eso es lo que yo entiendo por oración, me equivoqué. El centro, el núcleo de la oración es la gracia que ha sido concedida, que Dios dice, orar, y en esa gracia que Dios nos ha concedido es por la que nos podemos acercar a Él. Y nos acercamos a Él, pues sí, muchas veces a pedirle a Dios, pero no de la otra manera. ¿Ves? Eso tiene que ver con conocimiento, para poder discernir cómo hacemos una oración. ¿Ves? El diablo nos puede tener ahí diciendo, hoy no has orado, hoy tal, hoy no has pedido a Dios. No sé, se escriben unas cuantas cosas. Y tú estás creyendo o yo estoy creyendo que todo va bien y resulta que no estoy discerniendo, porque hay una parte que es la verdadera. Y no recibo nada, y estoy como en una rutina religiosa, por poner un ejemplo. Pero ahora nos habla de la palabra, diciendo esto. Dice, seréis verdaderamente míos y conoceréis la verdad. La palabra nos permite conocer la verdad, para que cuando haya una mezcla, digamos, ahí no está toda la verdad, ahí hay parte de la verdad, pero no toda. ¿Cómo yo sé eso? Porque permanezco en la palabra. Y entonces me permite conocer la verdad. Y la verdad dice que me hace libre. Este versículo, que es como un eslogan que está hasta puesto, creo que en uno de los antiguos donde llevaban a los judíos, ¿cómo se llaman? Los campos de concentración. Había este escrito, y en muchos sitios se utiliza de una manera a lo mejor que no tiene nada que ver con lo que está diciendo aquí, pero lo usamos bien. El conocimiento de la verdad nos libera y la permanencia en la palabra nos hace conocer la verdad. Vale. Lucas, capítulo 8. Lucas capítulo 8, versículo 10. Estamos hablando de los recursos de la verdad, de la palabra, y seguimos en esto. Lucas capítulo 8 y versículo 10, 11 y 12. Dice, y él dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a vosotros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. 12. Y ahora esto es interesante, dice, porque está de acuerdo a lo que estamos hablando, dice, y los de junto al camino son los que oyen,
y luego viene el diablo y quita de su corazón lo que quita. La palabra. ¿Ves? El sistema, el recurso para la verdad es la palabra. Y hay que tener cuidado porque en otro lado dice que vienen los pájaros. Hay una simbología acerca de los pájaros que dice ¡bum! Que te quitan, y no te quitan otra cosa, te quitan la palabra, porque es fundamental, porque es la verdad. Entonces, permaneciendo en ella y guardándola, obedeciéndola y practicándola, es muy difícil que venga nadie y te quite, ¿verdad? Y te la robe. Dice, para que no, fíjate lo que dice, te la quitan, pero no viene por quitarte la palabra, porque se aburre. Tiene un porqué. Dice, ¿por qué te nos la quitan? Para que no crea, para que no creamos y para que no nos hacemos. La importancia de la palabra, el recurso de la verdad. Bueno, vamos a saltarnos un versículo. Voy a decir uno de memoria, más o menos, que todos lo conocemos, está en Gálatas capítulo 1, versículo 6, y habla, dice, si alguien nos viene con otro evangelio, con otra palabra, discernirla, dice, sí, y ese que sea anatema. La importancia de la palabra. Si alguien viene con otro evangelio, con otra palabra, que no va a salvar, y no la distinguimos, y la recibimos, precaución. Por eso necesitamos el evangelio verdadero, empaparnos bien. Y ahora vamos por el mundo, vamos libres. Y pum, miramos, pum, y discernimos. Y no hacemos, y no entramos, y no miramos, y no vemos, y no hacemos ciertas cosas porque discernimos. Claro que ahí se apuntan más cosas, el aborrecer, el apartarse, el obedecer la palabra, todas estas cosas, ¿vale? Esa era de memoria. Ahora vamos a Juan 14, versículo 17. Seguro que lo conocemos también de memoria. Juan 14 y 17. Leemos y dice, ¿el espíritu de qué? De verdad. Dice, al cual el mundo no puede recibir, pero nosotros lo hemos recibido. Dice, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. O sea, el Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad. Y Él es el que nos ayuda a discernir la verdad. A discernir la verdad. Entonces, la importancia, ¿no?, que llevamos viendo, ¿no?, acerca de lo que estamos diciendo, el Espíritu de verdad. El Espíritu Santo nos ayuda a ver la verdad. Ahí ya casi enganchamos con el segundo punto que más o menos se separa. Tiene que ver con la palabra, una, Jesucristo y el Espíritu Santo. Es otro de los recursos. Jesucristo y el Espíritu son los únicos recursos para sacarnos del engaño, camuflado o mimetizado del diablo. O sea, no hay otro recurso. No hay otro a quien hay que acudir. Y eso tenemos que tenerlo muy claro. Si acudimos a alguien que no es Jesucristo y no es el Espíritu Santo, nos equivocaremos. La palabra Jesucristo, el Espíritu Santo. Fácil de recordar. Y la última, la Iglesia. Parece que la Iglesia es algo bueno. La Iglesia es importante, porque ahí es un lugar de protección que ya lo hemos dicho, y donde podemos preguntar, donde nos alimentamos, donde compartimos nuestra fe, donde nos protegemos, donde no nos difamamos, ni mentimos los unos de los otros, ¿verdad?, sino que hay claridad y hay verdad, porque el Espíritu de verdad está en nosotros, porque permanecemos en su palabra, que su palabra es verdad. Y eso es lo que nos hace combatir contra la mentira, que es del diablo. Un poco de verdad y una mentira por detrás. La mezcla. El mundo de hoy es tipo Babel, la confusión.
una confusión tremenda. Y nosotros ni nos enorgullecemos ni decimos que somos mejores que nadie en ese sentido, ¿verdad? Ni tan humildes que desaparezcamos en la sociedad. Tenemos un estatus que Dios nos ha dado de un candelero en alto de luz, donde la sal sanará, y si dejamos de estar salados, esa sal dice que se echa en mudaval para que la pisotee. Tenemos un estatus, la Iglesia es importante. Somos el cuerpo de Cristo, participamos de lo que Él hizo, de lo que Él participó. Mayores cosas haréis que yo. No hace mayores cosas que Jesús. No creo que hayamos. No estemos mucho a la altura, pero Jesús lo dijo. Claro. Había una parte que era encomiendo, se lo iba a dejar a la Iglesia. Entonces, bueno, nos quedamos con esta enseñanza, el discernimiento, cuidado. Cuando nos dicen algo, cuidado. Mucho cuidado porque enseguida lo desechamos, no le damos importancia. Al no conocer y tener ese, como decíamos, estábamos bien ejercitados. A esto no es tan importante. Esto es una tontería, hermano. Esto es que eres tú. Eso lo oímos muchísimas veces. Y hay que tener cuidado. Porque a lo mejor el hecho en sí no es muy importante, pero esto viene generado por algo espiritual. Que como tú no lo ves, el otro lo ve. Y el sistema de inmunológico, que son los líderes, los pastores, los maestros, te lo están aceptando. Creamos, ¿vale?